Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un vídeo más de Desarrollando en C. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los structs, si es que puedo hacerlo, claro, porque es la tercera vez que grabo el vídeo gracias a que el maravilloso Cam Studio, acompañado del maravilloso Windows, no quiere que grabe el sonido. He cambiado, seguramente escuchéis el vídeo distinto porque he cambiado de micrófono, ¿vale? Hasta ahora usaba el integrado en la webcam, eso significaba que mis vídeos tenía que grabarlos prácticamente a voces para que me consiguiera escuchar. Ahora me he cambiado por este, que lo tengo además aquí integrado en la ropa, eso significa que no tengo ni siquiera que gritar porque me escucha perfectamente. Y bueno, todavía se escuchará un poco raro el vídeo porque tengo que calibrarlo bien y comprobar qué tal suena y mejorar en los siguientes vídeos, pero vamos, por lo menos ya podréis escuchar los vídeos sin ese molesto zumbido de fondo que se escuchaba anteriormente. ¿Vale? Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar de las estructuras, como acabo de decir. Lo primero que voy a hacer es explicar en qué consisten y para eso me he venido al Paint como de costumbre, ¿vale? Para representarlas. Siempre hasta ahora hemos hablado de las variables como cajitas, ¿vale? Cada una independiente de la suya. Por ejemplo, aquí estaría un entero i, aquí estaría un flotante j, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de los registros, o estructuras también, como se les llama en C. Un registro sería como una especie de contenedor que tiene su propio nombre, su propio tipo de datos, también, mejor dicho. O sea, mientras que tenemos el int y el float, este le podemos llamar estructura, ¿vale? No es int, no es float, es estructura o es como le queramos llamar. Vamos a darle por fin el nombre que queramos a nuestros propios tipos de datos, ¿vale? Y dentro de este contenedor lo que tenemos es más variables, las cuales ya sí que son más normales, o por lo menos son de tipos que sepamos, por ejemplo int, por ejemplo double, o incluso punteros a otra estructura si queremos. O sea que dentro de este contenedor tenemos más variables del tipo que nos dé la gana, ¿vale? Y lo bueno que tiene esto es que podemos crear una variable de tipo estructura nuestra y acceder a todos los campos que hay adentro. Eso significa que ahorramos en declarar variables y podemos hacer nuestro código mucho más práctico. Por ejemplo, es similar al concepto de los arrays. Ahora lo que podemos hacer es ordenar un grupo de variables. Por ejemplo, si estuviéramos creando un programa que necesitara trabajar con fechas, pues podríamos crear una estructura llamada fecha, ¿vale? No es un int, no es un float, es una fecha, ¿vale? Y como tal escribiremos fecha f, por ejemplo, al declararla, y dentro tendría sus campos, ¿vale? Como por ejemplo el día, el mes y el año, y podríamos acceder a esos campos utilizando pues fecha.día, fecha.mes, fecha.año, como veremos a continuación, ¿vale? O por ejemplo, si tuviéramos que crear un programa por una biblioteca, pues podríamos crear registros o estructuras para cada libro y almacenar dentro los campos, como por ejemplo un char puntero para almacenar el nombre del libro, o otro char puntero para almacenar el autor, o un int para almacenar el año, cosas así. Es muy intuitivo todo el concepto. ¿Vale? Entonces me voy a ir ahora al dev. Es la tercera vez que grabo el vídeo, así que a ver si con un poco de suerte esta vez consigo grabarlo sin problemas. Y lo que voy a hacer es crear un struct de pruebas para jugar con él. ¿Vale? Voy a inicializar mi programa como siempre con mi include. Voy a crear mis variables argc y argv. Y voy a hacer mi return 0. Y voy a crear una estructura pues de tipo fecha. ¿Vale? ¿Y cómo lo hago? Pues escribo struct. ¿Vale? Y en este caso voy a crear un tipo sólido. Lo que voy a hacer es definirlo. Así que pongo ahora el nombre de mi estructura como quiero referirme en el programa. Fecha. ¿Vale? Después escribo corchetes y dentro escribiré las variables que quiero que tenga mi estructura, como si fuera una función más. Yo hago char día, mes, punto y coma, porque paso a la siguiente línea, int año, punto y coma, ¿vale? O sea, como si estuviera declarando variables aquí dentro del main, tranquilamente. Cuando haya terminado, cierro y pongo un punto y coma al final. Repito una vez más, pongo punto y coma al final. Lo voy a repetir una tercera vez por si acaso no lo habéis pillado. Punto y coma al final. Hay que poner al final un punto y coma porque si no el programa va a fallar. Los structs tienen que terminar con un punto y coma. Que os quede claro, si no, dará problemas. Una vez que he creado esto, ya tengo mi estructura fecha lista para usar a lo largo del programa. Eso significa que si yo ahora quiero crear una fecha en el método main, pues tendría que crear simplemente una variable de tipo struct fecha. Pongo un struct fecha y el nombre de la variable. ¿Vale? No puedo hacer fecha f tal cual. Se puede hacer con typedefs, como veremos un par de vídeos más adelante, pero si no hiciéramos un typedef estaríamos obligados a poner el struct delante para indicarle que es una estructura que se llama fecha. ¿Vale? Es una consideración que tiene el lenguaje de programación C. Y hecho eso, pues podemos escribir valores en los campos e inicializarlos,
utilizando simplemente el operador punto, ¿vale? No sé si punto, ahí, muy bien, el def te selecciona los campos por si los quieres usar. f.día podría poner que es el 14, yo que sé, f.mes que es el 6, por ejemplo, y f.año que es el 2012, por ejemplo, y con eso ya estarían puestos los valores, ¿vale? Lo que hago es acceder a la estructura f y con el punto indicar que quiero trabajar dentro de ella, y luego simplemente pongo el nombre de la variable que tiene dentro y ya almaceno ahí el valor que quiero que tenga. ¿Vale? Es todo muy intuitivo y muy simple de ver. Para acceder a estas variables es exactamente igual que para introducir sus valores. Por ejemplo, para imprimir la fecha tal cual, aparte de poner los tres placeholders, pues simplemente accedo a f.día, luego a f.mes y luego a f.año. Y si esto lo ejecuto, pues como veis el programa compila y ejecuta perfectamente. Si esto quisiera perfeccionarlo un poco más, podría crear incluso hasta una función que lo que hace es devolverme un struct fecha. Del mismo modo que hay funciones que devuelven int, que hay funciones que devuelven un char, pues puede haber funciones que devuelven una estructura fecha tranquilamente. Por ejemplo, podría llamarlo fecha crear y aceptar el día, el mes y el año, como siempre he escrito así porque C no soporta la ñ. E inicializarla, pues por ejemplo creo una estructura fecha que se llame f, y f.día es día, y f.mes es mes, y f.año es año, y entonces hago un return de f y ya estaría todo perfecto. Lo único que tengo que hacer ahora es que f sea igual a fecha crear del 9 del 9 del 2009, y si esto lo compilo, pues funciona exactamente igual, ¿vale? O sea que esto es todo como un puzzle, todo encaja perfectamente si lo metemos bien y todo es súper cómodo. Sin embargo, esto puede mejorar un poco, y es que, como veis, yo me limito a escribir una lista de campos y a introducir los valores en él. ¿Qué ocurriría si mi estructura tuviera un montón de campos? Pues que podría estar escribiendo campos constantemente. Si sabemos los valores también como aquí, que simplemente son variables que nos han dado, podemos inicializar la estructura de una forma mucho más rápida, en una sola línea, haciendo lo que se conoce como inicialización inline, o lo que es lo mismo, darle todos los atributos a la vez, ¿vale? Evidentemente esto no nos es útil si cada campo tenemos que buscarlo, pues por ejemplo multiplicando cosas, accediendo a cosas extrañas, ¿vale? Pero si es algo tan fácil como esto, pues podemos inicializarlo rápidamente. En la propia declaración podríamos crear una variable ya inicializada y asignarle automáticamente el valor. Corchetes. Y dentro de los corchetes cada uno de los campos separado por una coma. Por ejemplo, día, mes y año. Con esto se pasará día a día, mes a mes y año a año, ¿vale? Si yo hago aquí una prueba, pues veo que funciona exactamente igual, ¿vale? Esto sería inline y f sería una variable ya inicializada. De hecho, podría hacer un... no, todavía no, lo digo en un momento. Otra forma de inicializar una estructura con tipo inline es no hacerlo aquí, sino hacerlo más adelante, o sea, crear una variable no inicializada y asignarle un valor más adelante. Las asignaciones inline son un poco diferentes de las inicializaciones inline. No puedo hacer esto. Aunque arriba sí lo puedo hacer, aquí me va a dar error si lo intento hacer. Lo que tengo que hacer es indicarle antes de qué tipo es esto, porque claro, antes yo aquí lo tenía muy fácil, porque como ponía struct fecha, pues el compilador lo interpreta como, vale, que esto es una struct fecha. Pero aquí ahora mismo, aunque podáis pensar que como es una f tiene que ser una struct fecha, el compilador en realidad no sabe qué cosa es esta. Lo que tenemos que hacer es indicarle con qué se corresponde esto. Y la forma de hacerlo es por medio de un casting, escribiendo entre paréntesis el tipo de datos que se supone que es esto. Por ejemplo, en mi caso es un struct fecha. Y con esto el compilador de C pues ve que vale, que esto es una struct fecha que tiene tres campos, día, mes y año, entonces ya todo para él cobra sentido y lo intenta asignar a f. Vale, si esto lo compilo ya, pues lo hace perfectamente. Y de hecho entonces yo esto lo podría simplificar haciendo un return de un struct fecha que tenga los campos día, mes y año. Esto le pongo el punto y coma, esto lo borro y seguiría estando todo perfectamente hecho, ¿vale? Y con esto es los structs, es algo tan cómodo y tan fácil de usar como esto. Sin embargo, puede mejorar y de hecho en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos trabajar con punteros a estructuras y así hacerlo todo mucho mejor, ¿vale? Así que nos vemos ahora en un momento.